las finanzas del príncipe de Orange, que es conocido como el padre de la nación de Holanda. Y bueno, para ver un poquito cuáles son las finanzas de este príncipe, lo primero que tenemos que hablar un poco es el contexto mundial, un poco el contexto y la historia del príncipe para después entender un poquito las finanzas. Y bueno, este es un video que es paralelo a el de las finanzas de Felipe II y las finanzas de la reina Isabel I de Inglaterra. En términos de contexto europeo, pues bueno, lo primero que hay que saber es que la potencia mundial era el Imperio Habsburgo, que incluía España, el Sacro Imperio Romano Germano, Países Bajos, Nápoles, Genoa, Milán y pues todo lo que eran, digamos, la conquista de América. Entonces, pues bueno, este imperio, este megalodón de potencia, pues era liderado por Felipe II, rey de España, y que por algún momento pues fue rey de Inglaterra o de Portugal, iba y venía, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germano, que hoy es Alemania, lo lideraba Maximiliano II y después lo pasó a Rodolfo II. Francia había sido como pues muy debilitada por constantes guerras contra España y los Habsburgo. Y pues, ¿qué pasa? Que para el año 1500-1558, pues se dio la conquista de las Américas por los castellanos con la caída del Imperio Mexica, Muisca, el Inca y había mucho colonialismo. En Oriente Medio y en Europa un poco, pues había una pelea contra los otomanos porque fueron los principales rivales de la cristiandad por, pues no sé, más de 200, 300 siglos que habían peleado, pero bueno, esto tenía bastante más, ¿no? Ahora, en la cristiandad, la Iglesia Católica era el poder Maximus Prime, que tenía siglos siendo el poder máximo. Incluso en algún momento el rey llegó a estar por debajo del Papa, pero bueno, eso después fue cambiando. ¿Y qué sucede? Que surgió algo que se llamó el protestantismo. ¿Qué pasa? Que pues era una protesta a la Iglesia Católica que alegaba pues que había abusos de corrupción, abusos de poder, que ocultaban cosas, que manipulaban el verdadero mensaje de Dios. Y entonces empezaron a traducir la Biblia en el lenguaje común y bueno, y fundaron una nueva iglesia. ¿Y qué pasa? Que conforme los países se fueron dando cuenta, pues se fueron pasando al protestantismo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, Francia iba y venía porque tenía unos reyes católicos y luego otros protestantes, se volvía enemigo y amigo del Papa, etcétera. El rey Henry VIII de Inglaterra, pues era protestante y cuando lo heredó a Mary Tudor se volvió católica y luego esto lo volvió a tomar Elizabeth I con el protestantismo. Todo lo que es Alemania o el Sacro Imperio, pues había muchos ducados, muchos condados que se volteaban al protestantismo y estaba extremadamente pues dividido. Ahora, entrando a Países Bajos, que es donde es el príncipe de Orange, pues los Países Bajos no eran una nación, eran un conjunto de condados, ducados independientes que se unían y que hoy son conocidos como Holanda y Bélgica, como por separado, pero en ese momento pues eran Países Bajos. ¿Qué pasó? Que en Países Bajos empezó a surgir como un capitalismo primitivo donde pues había diferentes clases sociales, donde ya había ricos, clase media y clase baja y pues era un país que ya era bastante industrializado y pues que tenía bastante riqueza. A diferencia, por ejemplo, de otros lugares, España, por ejemplo, tenía mucho lo que era la industria de la lana, pero bueno, aquí ya tenían otro tipo de industria. De hecho, era el país más industrializado de Europa como del momento y pues se dedicaban a los lácteos, a la pesca, al ganado, a los quesos, a los textiles y al vidrio. El vidrio empezó a surgir por acá. Ahora, el dinero mundial pues era el ducado o el real español, pero en Países Bajos lo que se manejaba era el florín. ¿Y qué pasa? Que los activos más valiosos para esta época pues eran las tierras, los títulos nobiliarios, que además eso te hacía acreedor a ciertas tierras con cierta producción, con cierto levantamiento de impuestos y con X cantidad
de hombres o vasallos. Si nos vamos un poco a la historia de William de Orange, o el príncipe de Orange, se podría dividir en 3 etapas, que básicamente es como una mañana gloriosa, sería la etapa 1, la etapa 2 sería la etapa de tragedia y la etapa 3 sería la etapa de la creación de Holanda. Ahora, etapa 1, bueno, pues nació en 1533 y va a durar esta etapa como 30 años, ¿no? Nace en Dinglenburg, en la casa de Nassau, en Alemania, y por eso también es William de Nassau o William Orange de Nassau, también se conoce así. Y bueno, es un pueblo que tiene pues un castillo medieval pues con muchas costumbres medievales. Sus padres ya se habían vuelto protestantes y pues él era mayor de varios hermanos en los que yo voy a destacar a Luis y a John, que prácticamente lo que describe el libro es que son honestos, trabajadores y se dedicaban a la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Que en la casa de Nassau pues era muy fuerte porque tenían hace un par de siglos que tuvieron un emperador y bueno, y fueron manteniendo cierto poder y después pues fueron perdiendo influencia conforme fue pasando el tiempo. Ahora, la cabeza de la casa era Henry, que heredó a su hijo René el Principado de Orange. Orange es un pedacito que está en Francia y el condado de Nassau. Ahora, la mayoría de las tierras que tenía Henry, que le heredó a René, entonces la mayoría de las tiendas de René, que era el primo de William, estaban en Holanda. Ahora, René, que era el primo de William, eran como bastante cercanos y en su testamento él puso a William como heredero pues de sus tierras. ¿Y qué pasa? Pues que era joven, René era bastante joven y se fue a la guerra y nadie pensaba que esto hubiera pasado, pero bueno, fue a la guerra y murió heredando pues prácticamente todo a William de 11 años, volviéndose uno de los más ricos pues de toda Holanda bueno, y prácticamente de los Países Bajos. Ahora, Carlos V era amigo de Henry y entonces, ¿qué pasa? Que decide tomar a William para educarlo, porque al final Carlos V, pues era, o Carlos V de Alemania, primero de España, pues él era, digamos, el propietario o el noble dueño de todo lo que era Países Bajos. Tenía el título de duque de Países Bajos y, bueno, de muchas partes, pero al final, ¿qué pasa? Que pues él decide tomar a William para educarlo y lo mete en su círculo dándole pues varias tareas administrativas, además de que le dio educación, etcétera. Claramente, como Carlos V era el emperador en ese momento de pues el Imperio Sacro-Romano Germano, del Imperio Habsburgo completo, pues lo que pasó es que a él lo dejó creciendo con la regente María de Hungría, que era la hermana de Carlos V, y después con Margarita de Parma, que era la hermana de Felipe II. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que William contaba con muchísimo favor de los Habsburgo, que pues era la casa gobernante del imperio en Europa, ¿no? William creció pues de forma muy sociable, era encantador, negociador, que a los 20 años pues además ya dirigía tropas, era teniente general de las tropas de Holanda. Para cuando tenía 28 años, él ya era parte de la corte de Margarita de Parma, que pues era la regente de Países Bajos, y ella pues fue, digamos que ella quedó ahí por parte de Felipe II, que fue el heredero de Carlos V, o Carlos I, que él ya había fallecido y el Sacro Imperio Romano Germano pues fue a dar a el hermano de Carlos, que era Fernando. Y para ese entonces William ya se había casado y ya incluso ya estaba enviudado, ¿no? Y para eso él decide casarse con Ana de Sajonia, que es esta partecita de el Imperio Romano Germano, que era la hija del elector palatín de Sajonia. O sea, que era como, en ese momento era como wow, ¿no? Y para William, pues esa era, digamos, era una muy buena alianza matrimonial. Y al final, fíjate esto porque es bien chistoso, como Carlos V o Carlos I había nacido en Ghent,
en los Países Bajos, él era originario de ahí, pues más bien se pensaba que Holanda había anexado a España y al resto de los territorios, cuando en realidad pues se empezaron a dar cuenta de que al final fue al revés, de que más bien Felipe empezó a tomar decisiones de forma centralizada en España, sin tomar en cuenta a los nobles ni a nadie de Holanda, pues empezaron a dar cuenta que en realidad más bien Holanda y Países Bajos y Bélgica habían sido anexados por alguien más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para esta época, en Francia, se ganó la batalla de San Quintín, pues los Habsburgo ganaron esto y se negoció la paz con Francia. Y bueno, ¿qué pasa? Que pues ya para ese entonces pues había muchísimas divisiones religiosas. Y otra cosa que estaba pasando es que Mary Tudor muere en 1558 y asciende Elizabeth I de Inglaterra, que ella ya venía siendo como que empezó a cambiar todo Inglaterra del catolicismo al protestantismo. Y bueno, esto al final terminó siendo bueno y malo para los Países Bajos. En cuestión financiera, ¿cuáles eran los activos y pasivos que tenía William? De entrada, en esta época, pues William hereda de René, que era su primo ricachón, si lo quieres decir así, el condado de Nassau y el principado de Orange. Entonces heredó el título nobiliario de príncipe de Orange, conde de Nassau, barón de Breda, y tuvo que renunciar a la herencia de sus padres en Dillenburg para dárselas a sus hermanos. ¿Cuáles eran las tierras de esta herencia? Bueno, prácticamente el 25% de Brabant, un pedazo de Luxemburgo, Flandes, Dauphin, Charolais y el Principado de Orange en Francia. Y bueno, dentro de todo esto, él vivía en un castillo súper lujoso en Breda, que se volvió como muy extravagante, tenía varios negocios y bueno, es lo que también era como un poquito para mantener el estatus. Ahora, para un príncipe, un activo muy valioso era tener el favor del emperador o el favor del rey, el favor de la casa gobernante de ese momento, y él tenía el favor del emperador Carlos I y toda pues, su familia, María de Hungría y Margarita de Parma. A comparación con las finanzas de un rey en este caso no necesitaba tanto el favor de otras personas, pero cuando tú eres un príncipe, pues sí necesitas el favor del rey, porque no tener el favor del rey, pues hubiera sido muy peligroso. Además, tenía la alianza matrimonial con Sajonia, pues lo cual le hacía de gran reputación y también pues con diferentes favores en el Imperio Romano Germano, y él gozaba de una gran reputación. Para alguien que no es el rey, incluso para un rey en esta época entre medieval y moderna, tener una buena reputación con los empresarios, con el ejército, con el pueblo, etcétera, la verdad era bastante bueno, porque también sin reputación, pues tenías como bastantes problemas financieros. En temas de deudas, tenía una deuda de lealtad a Carlos V y después a su heredero Felipe II. Tenía deudas que también heredó de René, aunque no se terminan de especificar más o menos cuánto fue, pero en ese momento pues eran deudas hereditarias, y además de él mismo debía más o menos 1 millón de florines de sus gastos que pidió prestado a empresarios, etcétera, que era un poco más para gastar pues en algunas cosas que ahorita voy a describir que tenía como obligación como príncipe gastar. En términos de ingresos al año, pues él tenía de sus propias tierras pues producción y además cobraba pues impuestos. Él ganaba 3.600 florines del sueldo de comandante de las tropas, que según lo que describe es que apenas si le alcanzaba, porque de eso tenía que mantener además a las tropas. Entonces, pues de eso más o menos. Y tuvo ingresos de la dote de su matrimonio con Ana de Sajonia. Acuérdate que en ese entonces lo que se acostumbraba era por parte de la familia de la mujer, pues dar una muy buena dote al hombre cuando uno se casaba. Y en términos de gastos, pues William tenía un household que era más o menos el séquito de él que tenía, que eran 150 personas
entre servicio, tenía comida de alta gama, que pagarle a la esposa, que la esposa dependía de él. Vivía en bastante lujo y nada más como dato, pues tenía un montón de platos de oro, platos de plata. Él pagaba los espectáculos para su población, las ferias, las procesiones, los shows de jinetes, las ejecuciones de justicia, pan y bebidas para los eventos, pues él tenía que pagar todo eso y era algo que se esperaba de su posición y bueno, él lo tenía que hacer y al final se volvió muy popular con la gente. Dentro de los gastos de ocio que tenía, pues él le gustaba la casa y los bailes. Además, pues tenía que mantener el castillo, los espacios públicos, el jardín y uno de sus mayores gastos que tenía pues era el mantenimiento de las tropas, que además se supone que, por ejemplo, él mantenía las tropas de Holanda, pero también había tropas de España metidas en Holanda, que se supone que pagaba Carlos V y después Felipe I, pero ¿qué pasó? Que cuando ellos no pagaban, porque ellos tenían sus propios problemas financieros, para evitar un motín y que se generara algún problema, pues él tenía que terminar pagando. En total de las cuentas, no te describe ciertos números muy redondos, pero lo que sí se da a entender es que él siempre va a gastar bastante más de lo que gana, lo cual le termina generando deudas. Si nos vamos a la segunda época de William, que está entre los 1560 y 1571, es una década de tragedia, pues ¿qué pasa? Que empezó a haber como diferentes problemas porque Felipe empezó a tomar decisiones centralizadas desde España sin consultar a nadie. ¿Cómo qué tipo de decisiones? Pues pedía más dinero, había una percepción de que además ese dinero que pidiera para librar guerras, quién sabe dónde, que no tenía nada que ver con Países Bajos, en vez de invertirlo en Países Bajos, todo lo que, además como que todo eso lo quería manejar, quería como que él estar al tanto de todos los detalles, revisar cada cosa y tomar la última decisión y pues eso hizo las cosas mucho más lentas y todavía más porque Felipe pues estaba en España, estaba bien lejos. Entonces llegó un punto pues en el que ya no consultaba al Consejo de Países Bajos y no solamente consultaba a su círculo de hombres españoles y pues ¿qué pasa? Que no solo las tropas de Países Bajos pues las tenía que cuidar William, sino además las tropas españolas sin consultar a nadie metió una reforma religiosa en el que metió nuevos distritos católicos, abadías y posiciones que fueron impuestas por el rey, pero que además no solamente fue impuesta por el rey, sino que muchos de ellos eran extranjeros y pues esto prácticamente terminaba como alienando los derechos pues de los nobles y de la gente de Holanda. Otra cosa que hizo en su reforma religiosa, pues que llevó a la Santa Inquisición y puso leyes más drásticas contra los herejes. Y pues esto es difícil porque Países Bajos pues está pegado al Sacro Imperio Romano Germano, a Inglaterra y a Francia, y todos son influencia protestante. Entonces ellos mismos pues no querían a la Santa Inquisición. Oh, sorpresa, subió los impuestos, impuesto a la producción, a las ventas, una cosa que le llamaba el 10th penny, el 20 penny y el 100 penny, que eran impuestos a prácticamente todo y si recuerdas, pues Holanda era un país altamente industrializado, con muchísima producción y ahora todo tenía impuestos. ¿Qué pasó? Que pues todos los nobles, incluyendo a William de Orange, pues se vieron sus derechos reducidos pues muchísimo y pues estaban furiosos. Varios pues de estos nobles muy ricos y poderosos como Orange, Egmont, Horn, Montigny, Hohenstraten, entre varios, por mencionar algunos nombres, pues estaban reclamando y rechazando las nuevas políticas de la iglesia porque ellos querían más libertad y rechazando los impuestos porque el dinero se iba a gastar quién sabe en qué cosas, ¿no? Entonces, por muchos años fue un estira y afloje con unas negociaciones bastante duras entre Margarita de Parma como regente de Felipe, entre Felipe y Orange y toda la nobleza holandesa. Pues, ¿qué pasó?
que la economía se fue en picada, la inflación subió, empezó a haber hambruna, muchos empezaron a migrar por miedo a la Inquisición, se perdieron muchísimos recursos en Países Bajos. Ahora, William quería estar como más neutro y negociar, ser un poquito más moderado, sin sacar completamente a la Inquisición, quería estar más involucrado y lo que describe el libro pues, es que él no quería traicionar a Felipe, pero pues como que su mano fue forzada. Una, porque se casó con Ana de Sajonia, que era protestante, y entonces Felipe como que no le creía mucho que era católico y toda su familia y su esposa eran protestantes, ¿no? Además, Ana de Sajonia resultó ser una fichita que gastaba demasiado, gastaba en lujos, siempre estaba de mal humor y cuando a William le iba mal, pues no lo apoyaba. Además, pues ya su casa parecía más un centro de operaciones protestante porque su hermano Luis estaba invitando pues a todos los jóvenes y a todos a hablar de rebelión contra Felipe y pues William no quería participar mucho y William como que se hacía loco, pero pues Luis quería forzar la mano a William para que entre todos se fueran rebelando. Y pues al final también William tenía la creencia de que la iglesia sí se estaba volviendo cruel, de que el rey debería de proteger a sus súbditos en vez de explotarlos y matarlos, porque eso es de más de un tirano, y que el rey tenía ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones, y él no veía mucho a Felipe cumpliendo pues, con sus obligaciones. Entonces, dentro de estas negociaciones, parecía que Felipe iba a ir cediendo algunas cosas, pero a la mera hora no. De hecho, a la mera hora se puso mucho más estricto con las reglas, con todos. Muchas ciudades ya, pues con este problema, se empezaron a rebelar, digamos que abiertamente. Había disturbios en las calles, etcétera, y empezó a haber un rumor de que Felipe iba a mandar un ejército, pues como para pacificarlos, si quieres decir así. Entonces, ¿qué pasó? Que pues Holanda estaba desorganizado, sin preparación, pues eran muy valientes, pero pues no tenían como mucho con qué luchar contra el imperio más grande del mundo. Y los calvinistas, que eran como esta facción de los protestantes más extrema, pues empezaron a rebelar y llegó un punto que 500 personas armadas, de nobles, etcétera, se fueron a acercar a Margarita, ¿no? Con una carta firmada, con una petición al rey de quitar todas las cosas que había puesto. Y bueno, esto es una cosa chistosa, pero pues todos los que firmaron después los fueron a buscar, ¿no? Claramente Felipe, ¿qué pasó? Que mandó al duque de Alba con el ejército bien preparado, bien organizado para retomar Países Bajos y el duque de Alba pues no era conocido por ser una persona muy misericordiosa, de hecho era bastante duro, bastante cruel. Entonces, ¿qué pasó? Que William tuvo que renunciar a su cargo y tuvo que terminar huyendo, dejándolo todo, porque además sabía que el duque de Alba lo iba a perseguir directamente a él, porque parecía la cabeza de la rebelión, aunque realmente era su hermano, ¿no? Y todos los que se llegaron a quedar, que decidieron quedarse en Países Bajos, que firmaron esta carta de petición al rey, el duque de Alba los fue a buscar absolutamente a todos y empezó a hacer ejecuciones masivas. Dentro de estas ejecuciones masivas, pues echaron a varios de los nobles como Egmont y Horn, que realmente eran leales a Felipe, bueno, ejecutados, el Montigny capturado por otro lado, o sea, todos los nobles más importantes pues se los empezaron a echar. Y Países Bajos pues terminó ocupado por el duque de Alba y su puño de hierro, confiscando todas las propiedades de William y saqueando todos sus cofres, etcétera, con la intención de pagar al mismo ejército invasor. Ahora William huye a Dillenburg con su familia e intenta crear alianzas con Maximiliano II, pero al final Maximiliano II pues era el primo hermano de Felipe, con Isabel de Inglaterra, con los príncipes luteranos y absolutamente nadie lo apoyó. La única alianza que logró conseguir fue con los Sea Beggars, que eran como unos piratas, pero
Si lo traduces al español, serían los mendigos del mar, que pues eran unos piratas. Y él tuvo que vender absolutamente todo lo que tenía. Vendió sus joyerías, sus platos, para pagarle a su household y reclutar mercenarios para poder ir a liberar Países Bajos. ¿Qué pasa? Que logra reclutar 25,000 soldados y con su hermano Luis, que fue a buscar aliados en Francia, pues ¿qué sucede? Que empiezan a intentar recuperar Holanda. Oh, sorpresa, en Francia a todos los protestantes, que en inglés se les conocía como los Huguenots, que era pues una facción protestante muy fuerte en Francia, pues resulta que la reina Catherine de Medici les arma un complot y los masacra a todos. Y imagínate, la masacre se habla en los libros de Inglaterra, en los libros de España, en los libros de Francia. O sea, en donde tú leas, esto fue como un gran evento y al final pues se quedaron sin aliados. Tanto Luis como William pierden contra el duque de Alba y se quedan sin dinero para pagar a las tropas y tienen que terminar huyendo. Casi que Luis terminó desnudo porque se tuvo que huir, meterse a un lago y se tuvo que ir. Imagínate, esa fue la cuestión. ¿Qué sucedió? Que cuando William lo perdió todo, su esposa, que gastaba demasiado, ya no tenía nada de qué gastar. Lo que sucedió es que incluso, imagínate, su esposa, que era la fichita esta que te digo, pues al final se consiguió un amante y esto era como gravísimo. En la época es grave actual, pero en esa época era, como lo peor. Y pues, ¿qué pasa? Que ella tuvo digamos que dejó a William con los hijos, dejó a William con todo, se fue con su amante, se embarazó, por allá se quedó, y William al final se terminó divorciando de su esposa. Lo cual, pues, también rompió su relación, pues, o su alianza matrimonial con el elector palatín de Sajonia. ¿Cómo se ven las finanzas de William para esta época de su vida? Bueno, en ingresos, nada, se quedó sin tierras, se quedó sin sueldo del rey y al final tuvo que vender todas sus pertenencias para poder sacar dinero. Y los gastos, pues tenía que su household o su séquito, pero su séquito lo tuvo que reducir al máximo o dejarlos ir porque pues ya no les podía pagar. Su esposa, que gastaba de más, que quería vivir en lujos, pero terminó endeudándose, gastando por ahí y por allá con su amante. Ya no hacía claramente ni espectáculos ni ferias porque estaban en guerra. Ya no tenía castillo, lo perdió, el duque de Alba se apropió de él y le robó todo lo que tenía, y su mayor gasto pues fueron las tropas de mercenarios que contrató, que al final, como perdió la guerra, pues lo gastó todo y se quedó sin nada. Se quedó prácticamente pues sin nada, se quedó sin reputación, sin crédito, nada. En términos de activos, lo que sí tenía pues era un título nobiliario que no le servía de mucho porque ya no tenía el favor del rey, ya Felipe ya lo veía como una amenaza, y además pues tampoco ya tenía sus tierras porque todo lo perdió. Lo que sí ganó, y el único activo, la única alianza que realmente tenía, pues fuera con los piratas, los Sea Beggars. En términos de deudas, tenía una deuda de lealtad a Felipe, pero bueno, él renuncia a eso, entonces como que pum, lo corta. El tema es que generalmente cortar esto con un rey, no, en esa época pues no era fácil. El rey básicamente te iba a buscar, ¿no? Y de hecho a William lo pusieron mucho tiempo, como le pusieron una buena recompensa al que le trajera su cabeza al rey Felipe. Y además, pues de todo lo que gastaba, ya tenía 2 millones de florines de deuda, pues de todo lo que pidió prestado para financiar, digamos, la oposición. En la tercera época de la vida del príncipe de Orange, pues digamos que es la creación de un nuevo estado. Lo que empezó a pasar es que, pues claramente Países Bajos quedó pobre, hubo migración, hubo hambruna, guerrillas por todos lados. Lo que sí empezó a, digamos que a traerle algún beneficio fue esta alianza con los Sea Beggars o los mendigos del mar, que atacaban a las flotas españolas con todo el dinero que las flotas españolas traían para los soldados que estaban ocupando Holanda. Entonces, en vez de pagarle al ejército invasor
William empezó a fortalecerse y a generar riqueza para él empezar a generar pues su propio ejército y resurgir. Dentro de esto, pues empezaron a ver la oportunidad y capturaron toda la zona norte de Países Bajos, con la que William pues aprovechó a regresar con muchísimo más fuerza y todo lo que es Friesland, Holland, Zeeland y Rotterdam se declararon en su favor. Mientras Luis, su hermano, digamos que intentaba atacar por el sur, reclutando pues gente de Alemania y gente de Francia, claramente protestantes, y dejaron a Alba atrapado con unos por el norte y unos por el sur. Cuando William regresa al norte, lo declaran y le ponen el título de Stadtholder de Holanda, de Zeeland y de Utrecht. ¿Qué pasa o qué sugiere esto? Que él era, como digamos, el mandamás general y era un título de, digamos, de gobernación, pero él no es que él era el propietario de esas tierras. El propietario de esas tierras, pues eran un montón de nobles que existían y que tenían sus tierras, pero él más bien era el jefe, tenía el título de jefe de Estado. Y cuando William empieza a recuperar las tierras del norte de Países Bajos, pues el duque de Alba continuaba peleando claramente sin piedad y dentro de eso, pues, ¿qué pasó? Que hacían masacres en ciudades enteras, etcétera, y los holandeses, pues, le generaron muchísimo odio y rencor a los españoles. Mientras tanto, pues William iba ganando de poquito a poquito por ahí unas batallas y lo que pasó es que él ganaba las batallas, pero él no masacraba a los que perdían y lo que empezó a ganar pues fue mucho gente que lo empezó a apoyar en las diferentes ciudades. Hubo una batalla en la que para ganarle a los españoles, todos los ricos que tenían tierras y campesinos trabajadores acordaron ahogar las tierras de Leiden para sacar a los españoles. ¿Qué sucede? Que esta batalla fue muy importante y fue un punto de inflexión porque al final, y fíjate la estrategia, al final mucha parte de Holanda estaba debajo del nivel del mar. ¿Y qué pasa? Que pues esa tierra estaba ocupada por españoles y para lograrlo sacar de ahí fueron a romper las presas para ahogar todo el territorio y sacar a los españoles y al final después, bueno, recuperarán las tierras y reharán las presas, pero en ese momento pues esa fue la estrategia. Imagínate lo que estaban dispuestos a hacer los holandeses para sacar a esta gente de ahí, ¿no? Felipe, como ve que el duque de Alba se tarda demasiado, etcétera, lo retira y Felipe después lo mandará a Portugal, pero en el entre, pues manda una persona nueva, que es Requesens, que ofrece en nombre del rey, pues el perdón, ¿no? Ofrece a que a todos el perdón, que el cielo, la luna y las estrellas, pero nunca habló de política religiosa. Entonces, el norte de Países Bajos se queda con William, pero el sur acepta la propuesta de Requesens. ¿Quiénes son las ciudades del sur que aceptan la propuesta de Felipe II? Pues era Bruselas, Antwerp, que ahora es Amberes y que básicamente hoy pues es el país de Bélgica, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, Felipe II se declara en bancarrota y le deja de pagar pues al ejército español que tenía. Y al mismo tiempo, con la mala suerte de que su representante ahí, Requesens, muere de tifoidea, pues ¿qué pasa? Que el ejército español se queda sin nada, se amotina y raja Amberes. O sea, saquean Amberes, hay una carnicería, es una masacre y pues ¿qué sucede? Que entonces pues se dan cuenta todos los países o todos los Países Bajos del sur, Bruselas, Flandes, Brabant, Ghent, todos estaban furiosos con pues este amotinamiento del ejército español que se conoce como de Spanish Fury o la furia española y entonces buscan al príncipe de Orange, a William, para unificar a los Países Bajos en uno solo. Ahora, William acepta ser como el jefe de gobierno o la administración mientras algún otro noble venía a gobernar y en esto él empezó a buscar la alianza con Francia, con el duque de Anjou.
que prácticamente era el hermano de Henry III, el rey de Francia. Ahora, esta era una muy buena alianza porque entonces quiere decir que tienes una alianza con Francia, que además el duque de Anjou se quería casar con Elizabeth de Inglaterra y eso deja a Francia y a Inglaterra, que son los que están ahí pues como en una posición mucho más fuerte, y además Alemania, que estaba también al lado, pues era protestante. La amenaza que se les venía ya de frente era que Felipe pues terminó mandando a don Juan de Austria a recuperar la lealtad pues de todo lo que eran pues los Países Bajos, y logró recuperar la lealtad de algunos países del sur. Imagínate que esto era una ida y venida, que un día le declaraban la lealtad a Príncipe de Orange, el otro día al Felipe, el otro día y pum, 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 y así se la vivía. Eran épocas como de mucha volatilidad, ¿no? Y una cosa que pasa es que, pues, mientras William está intentando mantener la alianza entre los Países Bajos del Norte y los del Sur, pues es que unos eran protestantes y los otros eran católicos. Y en el norte, la clase media era la que tenía más poder, los comerciantes, etcétera, pero en el sur, pues era más feudal, si lo quieres decir así, porque los nobles eran los que tomaban las decisiones y no consultaban tanto a la sociedad. Entonces se empezaron a generar como ciertas grietas políticas. Total, entre este ir y venir de lealtades, William declara y firma la independencia de Holanda de, pues, digamos, del emperador o del rey Habsburgo. Y pues se formó un nuevo país que en ese momento eran las Provincias Unidas de Países Bajos, que lo forma lo que hoy conocemos como Holanda. Toda esta alianza, que además tenía William como preparada con el duque de Anjou, pues digamos que no fue muy fructífera. William insistía, pero pues este tipo pareciera que era como un barbaján, ¿no? Pero lo que sí tenía el duque de Anjou, pues eran tropas para defender de forma legítima, tenía dinero, etcétera, cosa que ya se les había agotado pues en Holanda. Y al final, pues esto no fue a parar a ningún puerto porque ya no se casó con Elizabeth. Él, digamos que terminó traicionando a William y se quiso apoderar por la fuerza de Holanda, y pues los holandeses lo sacaron. O sea, fue como un desastre, y pues William, pues ya digamos que era el frente de la rebelión y de la independencia de Holanda contra España y contra Felipe II. Lo que hace Felipe en respuesta, pues es que le pone una recompensa grande a cualquier persona que traiga la cabeza, y después de sobrevivir un atentado de asesinato, llega un segundo y digamos que ya William muere y deja a algunos de sus hijos. Uno de los más importantes es Maurice, que va a terminar siendo después la cabeza de Holanda, y después sus hijos van a terminar generando la Revolución Gloriosa de Inglaterra, como William III. Entonces, como que ya después la historia, digamos que les juega a su favor, pero para este momento, pues William ya, chao. ¿Cómo eran las finanzas de William para esta época? Pues inicialmente, en términos de ingresos, tenía fuentes intermitentes porque tuvo que vender las tierras de la Iglesia Católica. Nosotros ya no somos católicos, pues chao, se venden, ¿no? Porque necesitamos recursos y producir. En el norte, todos acordaron subir los impuestos, y cuando digo todos, era el pueblo, los comerciantes, la nobleza, todo el mundo acordó subir los impuestos, porque al final pues era mejor pagar más impuestos que depender de la piedad del duque de Alba, que no era muy piadoso. Y además, pues él, digamos que recibió alguna financiación de los protestantes de Alemania, y en algún punto se supone que la reina Elizabeth I iba a ayudarlos, pero ya llegó a ayudarlos una vez que William ya había sido asesinado. En términos de gastos, pues todo lo que era su household, que había reducido, vuelve a incrementar porque con sus esposas y sus varios hijos que tenía, pues ya tenía que aumentar. Ahora, cuando menciono a su esposa es porque él se vuelve a casar, se casa por amor con Carlota de Borbón, y pues al final ella también venía huyendo de Francia y no traía dote. Entonces como que eso hace que se entiendan los dos, porque básicamente eran fugitivos, y al final pues era una esposa que él se dice que quería mucho, que gastaba poco y que era gran administradora
de los recursos y que, bueno, William tenía una locura por ella, ¿no? Dentro de los gastos, pues tenía que gastar en la guerra para combatir al duque de Alba, combatir a Requesens, combatir después a todos estos que siguen y a don Juan de Austria y luego al duque de Anjou que lo traiciona. Pero bueno, su mayor gasto pues va a seguir siendo tropas y guerra, pues esa era la época que le tocó vivir. Y pues mucho también en la reconstrucción de sus tierras. En términos de activos seguía teniendo su título nobiliario de príncipe de Orange, pero también ahora era el título de jefe de estado o stadtholder de el norte de Países Bajos y también logró ser el stadtholder de pues, los países del sur, que al final pues era Brabant, etcétera, todas esas tierras que eran de él y que se las quitó el duque de Alba, pero bueno, las vuelve a perder porque los estados del sur pues tenían estas idas y venidas de lealtad. En términos de tierras y castillos, muchos fueron devueltos, pero al final medio golpeadones porque ya habían sido saqueados, ya los habían vaciado, estaban todos rotos, etc. Ahora gana el favor de la nobleza y del pueblo del norte. Y esto es importante porque ahora, pues sí, no tendrá el favor de Felipe II, ya había cortado ese lazo, pero es importante para un noble, para un príncipe, que el pueblo y el resto de los nobles pues lo apoyen, porque sin eso pues no habría estado. Y al final pues gana nuevamente su reputación, pero bueno, pues él es asesinado y hasta ahí pues van a llegar las finanzas del príncipe de Orange, William, el sigiloso, el silencioso, depende de cómo lo quieran llamar, y va a haber pues sus hijos van a seguir contando esta gran historia de cómo es que Holanda se creó como nación y después no solo eso, cómo Holanda terminaría siendo la siguiente potencia mundial después del Imperio Habsburgo.